La Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de revelar que uno de los altos funcionarios que se desempeñó en el SAT durante el gobierno de Peña Nieto, que iba del año 2013 al año 2018, pues bueno, este mismo personaje que se destaca, quien es Héctor Taurino Landa Cabrera, y que se desempeñó precisamente en el SAT como administrador central de la Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes en el SAT, pues bueno, aquí tenía él la capacidad de hacer ciertos movimientos, ocultar información de estos grandes contribuyentes. Pero ¿por qué es que se menciona eso? Al hacer una investigación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que se terminó detectando es que el patrimonio que tenía Héctor Cabrera, pues bueno, no se relacionaba con lo que él presuntamente ganaba, ya que en sus declaraciones su principal fuente de ingreso era como servidor público, lo cual, hacer la comparación con el patrimonio que tenía, no concordaba, porque dentro de ese patrimonio se encontraba una mansión, sí, tal como lo escucharon, una mansión de 15 millones de pesos que se presume que fue otorgada o fue entregada por una facturera, misma facturera que al hacer las investigaciones correspondientes se percataron de que los datos que se habían otorgado para, pues, cuando sean citados o algo por el estilo, no eran reales. ¿Esto desde qué punto? E incluso las locaciones de las oficinas eran lugares fantasmas, no existían o básicamente no estaban siendo ocupados por esa empresa, la cual era una facturera. Además de esto, uno de las personas que se había señalado como presunto dueño resultó ser que, bueno, esta ya había fallecido y que realmente nunca tuvo esos ingresos, ni mucho menos, ni tuvo relación con la empresa. Entonces, lo que estaríamos viendo por una parte es que durante la administración de Peña Nieto, y precisamente en específico sobre los altos funcionarios que se desempeñaban en el SAT, porque recordemos que este no es el único funcionario de la anterior administración que está siendo investigado por el mismo SAT, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Unidad de Inteligencia Financiera, destacando en específico que se dice de que, bueno, estos funcionarios recibían ciertos beneficios al permitirle que estas factureras trabajaran y como ellos querían, generando defraudación fiscal precisamente al gobierno, que bueno, esto a largo plazo terminaba produciendo algo tan sencillo como que hospitales y pues también el tema de seguridad se fuera al carajo. ¿Por qué? Porque no había suficientes recursos. Ahora lo que estamos viendo es que el SAT, además de que todas las instituciones que se dedican al término relacionado con las finanzas, están poniéndose bastante estrictos. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de que se detectó estas irregularidades? Lo más probable es que se traten de deslindar responsabilidades y que, bueno, esta persona que está siendo señalada por parte del mismo SAT sea pues entregado a las autoridades y que también diga qué fue lo que ocurrió, porque es una completa locura que, según lo que mencionaba, es que su patrimonio que él había conseguido era con su salario, pero al tú hacer la relación de si con ese salario que tenía puede comprar todo lo que se ha mencionado, pues resultó que no. Entonces, ya que se hizo eso, fue cuando se inició la investigación a la facturera que realmente sí lo era, porque no tenía ni siquiera lugar físico, y incluso los que estaban registrados como presuntos dueños eran personas fallecidas, los cuales nos lleva a pensar de que pues sí, totalmente era una facturera, y esto era un elemento muy sencillo que se consideraba algo normal en el pasado, esto destacando de que las anteriores administraciones veían la facturación, veían los elementos, las factureras como, bueno, algo normal, ya que ellos se beneficiaban de este tipo de actos. Ahora que estamos viendo que en el mismo SAT a sus trabajadores le está diciendo, oigan, compórtense, aquí no se va a permitir nada de eso, pues bueno, se encuentran bastante enojados, porque los que se veían más beneficiados con esto eran los grandes empresarios, en específico empresarios de la Coparmex y otros por ahí que, bueno, ya conocemos perfectamente que lo que hacían era algo tan sencillo como no declarar los ingresos que realmente se tenían que haber declarado, generando algo tan simple como que al fin estos se vinieran beneficiando, mientras que el tema de las finanzas públicas en nuestro país se terminaban degradando drásticamente. De ahí es donde tenemos que ver cada elemento, porque les repito, este no es el único funcionario del SAT que ha sido señalado por presuntos actos de corrupción, o sea, entregarle una casa de 15 millones, bueno, una mansión, porque pues una casa no te cuesta eso, una mansión que le entregaron sí les cuesta realmente eso, y las imágenes incluso ustedes las podrán ver, ahí se encuentra la dirección y se darán cuenta que esto es una mansión que, bueno, al fin y al cabo, si le terminaron regalando una mansión de 15 millones de pesos, imagínense lo que estos terminaron facturando, imagínense las cantidades de dinero que terminaron haciendo fraude, en general defraudación fiscal, que lo único que afectaba era una población mayoritaria, que al no tener ingresos precisamente por evasión de impuestos, por condonación de impuestos, por defraudación fiscal,
y por sin fin de cosas, esto producía que no hubiera dinero necesario para salud, seguridad y para muchos otros aspectos, que ahora lo que estamos viendo es que estas grandes empresas que antes permitían este tipo de actos y que ahora le están diciendo el actual gobierno es no van a hacer nada de eso, les está doliendo tanto que incluso sacan ciertas organizaciones con el fin de, bueno, ellos hacer un frente contra la corrupción. El problema es que ellos están a favor de la corrupción y lo he mencionado, incluso una de las organizaciones que tenía Claudio X González, que es Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, resultó que tiene impunidad porque en términos financieros se le destaca de que hay irregularidades con los números que declaró al SAT con los que realmente ellos terminan teniendo, lo cual significa que desde ahí vamos bastante mal, ya que pues una de las organizaciones que se decían que están a favor del sí por México, pues resulta que están a favor del sí por quien es más tranza. Entonces de ahí de esos tipos de cosas es las que no tenemos que permitir. Y sobre todo esperemos y que esta persona que presuntamente terminó involucrada pues sea llevada ante las autoridades. Incluso este no es el único personaje, este es el más sonado precisamente por su puesto en el cual se encontraba, ya que él era la administración del tema de grandes contribuyentes, en donde bueno, para que sea una persona un gran contribuyente tiene que tener ingresos superiores, si no estoy equivocados, a 1,250 millones de pesos, que es una cantidad bastante grande, que realmente los únicos que tienen eso son empresas o extranjeras o empresas nacionales que bueno, se vieron beneficiados de actos de corrupción durante administraciones pasadas, por lo cual les permite generar estos ingresos. Y habrá otras que bueno, tal vez sí los hayan generado de forma legal y pues bueno, con los mecanismos que corresponden. Pero ahora lo que estaríamos destacando es este tipo de cosas, que la corrupción era tan grande que incluso los altos funcionarios que en teoría se tendrían que haber encargado de que no se permitiera esto, eran los primeros en dar pie a que las grandes empresas controlaran el tema financiero y en general afectaran la parte de las finanzas públicas del país, que se terminaban viendo reflejadas en una población que mayormente se encontraba vulnerable en esos momentos y que bueno, todavía se encuentra vulnerable incluso por el tema del COVID-19. Pero por lo menos actualmente los recursos que se están generando en el tema de cobro de impuestos se están yendo a una parte muy sencilla, que es al tema de apoyos, al igual que precisamente créditos para ciertos grupos de la población que se encuentran en las cadenas más bajas de la economía, que son a lo mejor pequeñas empresas que realmente no tienen muchos trabajadores o que realmente no ganan mucho. De ahí es donde también tenemos que considerar, y eso es lo que no les agrada a muchas personas. Por eso incluso salió el movimiento Sí por México, que si ustedes se ponen a ver quiénes son los que están contribuyendo ahí, es Claudio X González y además de Gustavo de Hoyos, estos dos personajes que durante un tiempo bastante largo se hicieron omisos al tema de condonación de impuestos y además de eso se hicieron omisos al tema de las factureras, que bueno, eso ya existía desde hace bastante, pero como bueno, ellos no les cobraban absolutamente nada, ellos desviaban dinero y bueno, en general no pagaban impuestos, ellos decían, no, estamos en Holanda, estamos en Inglaterra, estamos en Alemania, pero porque ellos eran los primeros en verse beneficiados mientras una población se veía afectada. Por eso les menciono, esperemos y esto llegue a las últimas consecuencias, el que tiene que pagar pues que pague. Pero en sí no me queda nada más que decir, más que esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, nada. Nos vemos y hasta luego.